Hola, hola, bienvenidos a este webinar. Hoy dispondremos entre 30 y 40 minutos para explorar el mercado inmobiliario en los Estados Unidos y especialmente en Florida y cómo pueden aprovechar todas estas oportunidades para crecer su patrimonio y proteger el capital. Dividiremos el webinar en tres partes. La primera, nos presentaremos. La segunda, hablaremos sobre las perspectivas del mercado inmobiliario y su contexto actual. Y como tercer punto, estaremos mirando las opciones de financiamiento, datos claves para tomar decisiones de inversión. Esperamos que con este webinar podamos tener una información mucho más clara sobre el panorama de inversión en propiedades inmobiliarias aquí en los Estados Unidos. Bueno, comenzamos. Soy María Clemencia Mesa, asesora inmobiliaria en Estados Unidos, licenciada por el Estado de la Florida, experta en clientes internacionales. Soy de formación abogada en Colombia. Me dediqué muchos años a asesorar empresas, asesorando la estructuración de grandes negocios y también pertenezco a la Sociedad de Realtors de la Florida. Hola, soy Marta Lucía Salcedo, agente inmobiliaria en Miami con más de 9 años de experiencia trabajando específicamente con clientes internacionales y nuestro objetivo es poder ayudarles en todo el proceso de compra, venta o alquiler de sus propiedades residenciales, todo de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de ustedes. Además, yo poseo una formación como administradora de empresas en Colombia y realmente mi pasión es ayudar a conseguir la inversión ideal en bienes raíces. Hoy contamos con Lourdes Cuervo, quien tiene una amplia trayectoria en el sector financiero. Ella es oficial de préstamos hipotecarios con más de 25 años de experiencia y está certificada en planeación inmobiliaria y nos ayudará a entender un poco las opciones de financiamiento que tiene para los compradores internacionales. Entonces te dejo aquí, Lourdes, y puedes compartir pantalla también. Buenos días a todos, disculpen la voz, ando un poquito agripada, pero como pueden ver ahí en el dispositivo, brindo más de 25 años de experiencia con clientes internacionales como locales, y entonces es un placer compartir hoy día este webinar con mis queridas amigas y poderles dar bastante información sobre el mercado de la Florida y las opciones de apalancamiento que existen. Ok, Que sigan. tenemos, tú puedes compartir la presentación, ya no, no estamos viendo la presentación, ¿la compartes? ¿Lo están viendo ahí? No, no sale, pero ya, A ver, déjame ir al Zoom. Yo pensé que yo les estaba mostrando todo no, cuando estábamos hablando de ustedes, ajá, porque salimos, claro. ya. Sí, ok, Estamos viendo tu pantalla azul. sí, ahora sí. Ok, ahí ya, listo. Entonces, María Clemencia nos va a contar un poquito sobre el panorama del mercado de bienes raíces. Claro que sí. Eh, bueno, es importante tener en cuenta que para muchos latinoamericanos, resguardar el patrimonio y dolarizar su capital es una prioridad. ¿Por qué razón? Por la incertidumbre política que hay en muchos países latinoamericanos, por la devaluación de la moneda local, por la inflación y la inestabilidad financiera. ¿Eso qué hace? Eso genera una gran preocupación
y ha llevado a que haya mucho flujo de capital local y de capital de los propios países hacia otros mercados más estables. Eh, por décadas, Estados Unidos es un mercado, se ha consolidado como un mercado estable para la inversión internacional, no solamente por la seguridad jurídica, sino también por la rentabilidad que genera los mercados, la propiedad inmobiliaria en este país. Esto ha llevado a que se consolide muchísimo como un país de destino de inversionistas extranjeros. Mire, acá hay un dato muy importante que no lo digo yo, no lo decimos nosotras, lo dice la Sociedad de Agentes Inmobiliarios de los Estados Unidos, de la Florida, donde dice que en un año solo, entre marzo del 23 a perdón, de abril del 23 a marzo del 24, la inversión alcanzó 42.000 millones de dólares. Bueno, ¿por qué invertir aquí en la Florida? Básicamente, durante los últimos 15 años y en forma consecutiva, Florida se ha mantenido como el principal destino de los compradores internacionales, representando esto un 20% de todas las compras de los extranjeros. Básicamente, Brasil ocupa el primer lugar en propiedades de lujo, tanto en las áreas de Miami como de Fort Lauderdale. Colombia se ha destacado también por las inversiones en Miami, sobre todo en áreas urbanas y turísticas. Y tenemos también Argentina y México, ambos países con oportunidades para diversificar, que están buscando diversificar también su patrimonio en dólares. Bueno, la Florida, tenemos que destacar, la Florida se ha demostrado por un crecimiento sostenido y una apreciación histórica estable. Básicamente, el Producto Interno Bruto, el PIB, es de aproximadamente 1,647 billones de dólares, lo que representa un 5,92% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Aportamos un porcentaje muy importante. Un Bueno, punto muy importante aquí y es que tengan en cuenta es que la Florida es de los pocos estados que hay en Estados Unidos donde no hay impuestos sobre la renta local. Esto hace que mucha gente la atraiga al inversionista, no solamente internacional, sino también acá del propio Estados Unidos, porque acá no hay impuestos sobre las ganancias en el estado de la Florida. Por eso la inversión inmobiliaria es una inversión estratégica para diversificar el portafolio de inversiones. Y se pueden apalancar en préstamos para obtener no solamente poder sostener su inversión, sino adicionalmente obtener una plusvalía sobre la totalidad de la inversión. bueno, otro dato muy, muy importante es la migración interna que ha ocurrido dentro de los Estados Unidos, sobre todo después del COVID, de la pandemia. Según el censo de los Estados Unidos, el censo del 2022, la Florida es el destino número uno para todas esas personas que han decidido mudarse aquí, básicamente por un mejor clima, por oportunidades de negocios, también por las oportunidades que comentó María Clemencia de bajos impuestos sobre los ingresos. Más o menos estamos en 1,217 personas que se están mudando diariamente a la Florida. De esas personas, un gran porcentaje, más o menos un 90%, están viniendo a la parte central y del sur de la Florida. El segundo estado
con también una migración bastante grande es Texas, con 1.108 personas diariamente mudándose allá. Y básicamente los que están perdiendo población en un gran porcentaje es el estado de Nueva York y de California. Este dato también es muy importante porque estamos mirando hacia un futuro, hacia la proyección de la población en el 2030. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es importante esta cifra que se está calculando aquí? Eso no son proyecciones nuestras, sino que son proyecciones tanto del Buró de la Florida, y está mostrando que hay un crecimiento de casi 3 millones de personas para el condado de Miami-Dade, luego le sigue el condado de Broward. Esto nos ayuda a ver un poco la demanda de vivienda futura y el fortalecimiento debido a la economía local. Por eso es importante invertir aquí en la Florida y es una excelente decisión estratégica para quienes desean aprovechar de ese crecimiento, tomar ventaja de este crecimiento. Aquí vamos a ver un poco quiénes son los que están comprando según las ciudades. Básicamente vemos que tanto en el área de Miami, Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, que es la zona donde mayormente se compran los extranjeros, estamos viendo que el 62% son procedentes de Latinoamérica. También le siguen Orlando con un 60% y Tampa y el área de San Petersburg y Clearwater. Aquí en esta gráfica podemos ver ya un poco más en detalle quiénes son los países que están viendo, que están comprando en las diferentes ciudades. Vemos que el liderazgo está tanto en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, y Orlando y Kissimmee, sus áreas de influencia. Tenemos a Colombia como primer país comprador en Miami y sus áreas circundantes. Y en Kissimmee y Orlando lo tenemos como un segundo puesto. Brasil ocupa el primer puesto en compras en Orlando. Bueno, para ustedes, inversionistas, esta información es muy relevante. ¿Por qué? Porque esto es un dato histórico, esto no es un dato real que se tomó revisando el comportamiento del mercado, la apreciación de los inmuebles, y ahí vemos lo que ha pasado en, en los años, hace 5 años, hace 10 años y desde el 2000. ¿Cómo ha sido la apreciación de los inmuebles? Vemos que en 5 años lo que han aumentado, lo que ha incrementado la propiedad inmobiliaria, un 76,27%, en 10 años un 159,67%, y desde el año 2000 hasta este año, hasta el 24, un 308,54%. Acá están los porcentajes anuales. Vemos cómo en los últimos años, lo que han sido los últimos 5 años, el porcentaje de apreciación ha sido mucho más alto. ¿Esto qué significa? Que esto es expresamente de la Florida. ¿Y esto qué significa? Que la Florida está en el top 10 por apreciación de inmuebles. Es decir, es un gran mercado para invertir. Bueno, con base a esta información que acaba de hablar María Clemencia, aquí tenemos lo que sería la proyección de la apreciación de las propiedades. Por ejemplo, aquí vemos el caso de Miami.
tenemos que el precio promedio de una propiedad actualmente en Miami es de $668,103. Entonces, estos son los datos históricos de las apreciaciones en los últimos 5 años, que es el 8,83%. En los últimos 10 años ha sido el 8,08% y en los últimos 63 años el 4,48%. Entonces, este análisis, esta proyección no la hacemos nosotros, vuelvo y repito, eso es sacado de, de la Reserva Federal, del Censo de los Estados Unidos y de la Asociación Nacional de Realtors. Ellos, con esta información estadísticamente se saca esta información y podemos ver que hoy, comprando una propiedad en Miami por $668,000 en 5 años, tomando un promedio de valorización, de apreciación del 4,46%, esa propiedad en 5 años costará $817,000. Estamos hablando de que más o menos es una valorización de $152,000 en 5 años. Estamos tomando una valorización, una apreciación por año muy bajita, muy conservadora. ¿Qué otra alternativa pueden ustedes conseguir invirtiendo este capital y en 5 años teniendo ese crecimiento? Adicionalmente, esto estamos hablando solo de valorización, de plusvalía. No estamos hablando de lo que les va a entrar mensualmente por rendimiento de las rentas que van a generar. Estamos hablando de rentar las propiedades para personas que viven en Miami. Entonces, seguimos ahora con Orlando, María Clemencia. Sí, así como decía Marta, estas son unas proyecciones sobre lo que nos puede representar una propiedad. Entonces, fíjense que acá tomamos la media del mercado, el valor medio del mercado en Orlando, en toda esa área metropolitana, 470,876, y lo que puede representar esa misma propiedad en 5 años, $570,484. Esto sé que significa que la propiedad, siendo bastante conservadores, ha rentado un 21,15%. Ha rentado, no, perdón, ha tenido una valorización. Eso Vale. es, eso es inversión, eso es una rentabilidad de valorización independiente del flujo mensual que les puede representar la propiedad porque se está rentando, bien sea en forma vacacional o bien sea que se esté rentando en periodos largos. Entonces, esto es una proyección muy interesante para las personas que quieran invertir en Orlando, lo que pueden esperar en 5 años. Bueno, Y acá tenemos Tampa, que Tampa es un mercado también muy interesante, es un mercado floreciente, donde acá también se está haciendo el análisis del mercado de una propiedad en Tampa, donde la media del mercado puede ser 420,739 pesos y puede llegar, perdón, dólares, y puede llegar en 5 años a 505,912 dólares. 505,912 dólares, siendo bastante conservadores. ahora sí te damos la palabra, Lourdes. Bueno, pues creo que gracias Marta Lucía y María Clemencia, creo que ellas han hecho un buen trabajo en demostrar el por qué una inversión en la Florida ha sido históricamente y las proyecciones también son de que es una inversión sólida. Entonces vamos ahora a hablar un poco sobre los programas y las opciones de financiamiento para extranjeros para que puedan apalancar alguna de esas compras. Entonces, hay varios mitos que encuentro diariamente. Uno de ellos es que obtener un préstamo en los Estados Unidos, para ello hay que abrir una cuenta con uno de los bancos grandes de los Estados Unidos, como el Bank of America, Wells Fargo, Citibank, etcétera.
Esto parte de la hipótesis que tener una relación bancaria establecida es lo que va a ayudar a calificar para un préstamo. Esa es una realidad que existe en nuestros países latinos, pero realmente acá en los Estados Unidos eso no aplica. Y la realidad es que estas gigantescas instituciones no hacen ni otorgan préstamos a extranjeros. Suelen hacer préstamos para locales que los venden en mercados secundarios y entonces la cartera de extranjeros no es algo que ellos están trabajando. El segundo mito que escucho a menudo es que es sumamente difícil, complicado, perdonen la voz, obtener un préstamo en los Estados Unidos. Y la realidad es que el proceso es relativamente sencillo, francamente es incluso más sencillo que para nosotros como residentes o ciudadanos americanos. Entonces, ¿cuáles son las opciones disponibles? eh, Tengo que hacer el paréntesis que este material el objetivo es señalar los parámetros generales y después obviamente cada caso es diferente, pero quiero que tengan una idea para que sepan si deciden tomar esta inversión, qué es lo que necesitan de la perspectiva de obtener un préstamo hipotecario. Empecemos. No es necesario tener tarjeta de residencia o ciudadanía estadounidense. No es necesario tener un número de seguro social o un número de identificación de los Estados Unidos. No es necesario tener historial de crédito acá en los Estados Unidos. Lo que sí siempre se requiere es que tenga un pasaporte y una visa vigente y que la visa tenga al menos 6 meses de vigencia antes de hacer el cierre de la transacción y en el 99,9% de los casos sí es necesario comprobar la fuente y la trazabilidad de los fondos que se van a utilizar para la transacción. Esto parte a raíz de que no quieren que estén pidiendo dinero prestados para que den el enganche, etc. Los programas disponibles tienen amortización de entre 15 y 30 años. Disculpen. Hay programas con tasa de interés fija por un periodo de 3 años y después del cuarto año se convierten en variable. Hay programas con tasa fija por 5 años, después variable, 7 años y después variable o incluso 30 años fijos si así lo desean. Vamos ahora, como les digo, a una visión general de lo disponible. Nosotros otorgamos préstamos desde $150,000 a $10 millones. Ofrecemos programas con y sin verificación de ingresos. Ofrecemos programas que no requieren reservas después del cierre, como hablamos, tasas fijas o variables. Y tenemos opciones donde se puede pagar intereses exclusivamente para que el pago mensual sea menor y dejar el capital para abonarlo en diferentes etapas. La escritura siempre se puede hacer a nombre personal o a nombre de una corporación. Después le diremos por qué recomendamos la segunda. Los tipos de inmuebles: casas individuales, casas adosadas o townhouse, condominios o condoteles. Como hablamos, teníamos programas con verificación de ingresos y sin verificación de ingresos. Y los programas con verificación de ingresos y reservas siempre van a ofrecer mejores términos, digamos así. Estos préstamos se ofrecen a los solicitantes que puedan demostrar una solidez financiera y, como expliqué, las tasas son más favorables que aquellos programas que no requieren documentación de ingresos o reservas. ¿Cuáles son los requisitos para el programa con los mejores términos? Verificación de identidad, pasaporte y visa vigente, un comprobante de la vivienda personal. Esto parece una tontería, pero lo piden. Es una factura que demuestre que su vivienda principal es fuera de los Estados Unidos. Un pequeño currículum vitae que nos explique qué es lo que usted hace, dónde trabaja, etc. Algunos inversionistas piden cartas de referencia de crédito con un historial de al menos 24 meses. Tenemos algunos inversionistas que no la requieren. Sí, siempre se pide en estos programas una verificación de ingresos. Quiero resaltar que es muy sencillo, no van a pedir declaraciones de impuesto de renta
Básicamente se pide una carta de un contador que atestigue cuál ha sido el ingreso suyo del año pasado, antepasado y lo que corre de año, y de ahí no pasa, no se averigua más nada. Verificación de activos, vamos a pedir extractos bancarios de los últimos 3 meses para ver los fondos y una carta de referencia bancaria declarando que la cuenta que ustedes tengan ahí está al día. Si van a hacer la escritura a nombre de una corporación, obviamente vamos a necesitar documentos de la corporación. Y como expliqué, los programas con mejores términos requieren que en adición al efectivo necesario para el cierre, que incluye el enganche y los gastos de cierre, el aplicante extranjero pueda demostrar liquidez financiera y para ello que tenga entre 6 y 12 meses de lo que va a ser el pago de la hipoteca, capital, interés, impuestos, seguros y el mantenimiento, la cuota de la asociación si aplica como reserva. Esos fondos, quiero que quede claro, no es un dinero que tengan que tener segregado, no lo tienen que poner como garantía, simplemente hay que ver que tienen esa disponibilidad. O sea, simplemente demostrar que se tiene ese dinero, nomás. Correcto, no, simplemente demostrarlo. Suelen pedir mayor parte de los inversionistas que 6 de esos 12 meses estén en los Estados Unidos. Eso nace a raíz del hecho que hemos tenido casos en Brasil, hemos tenido casos en Argentina, donde de repente cambian gobiernos y no permiten sacar divisas del país y hemos encontrado a nuestros compañeros que no pueden sacar la plata y entonces se retrasan en sus pagos. Y entonces los bancos han dicho, bueno, que tengan parte de las reservas acá en los Estados Unidos. En todos los casos, sí es necesario establecer una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Entonces creo que tanto Marta Lucía como María Clemencia están de acuerdo conmigo, que esa es una de las primeras cosas que deben hacer ustedes si están contemplando hacer una inversión en la Florida, ahora o en un futuro reciente. Cuando vengan de vacaciones, tómense la molestia y abren de una vez ya la cuenta. Tengan eso establecido porque es un gran paso y ya tienen una manera, particularmente en Colombia, con el cambio tan bestial que tenemos de divisas, ya tienen un lugar donde cuando el cambio favorece, empezar a enviar algunos fondos y ya tener eso del camino. ¿Estamos de acuerdo en eso, Sí, chicas? claro, Lourdes, pero también hay mecanismos para abrirlos. Hay algunos bancos que permiten abrirlas virtualmente. Cuando Correcto. estamos dentro de un proceso, me ha pasado con algunos clientes, estamos ya involucrados en el proceso de compra y dentro del proceso algunos bancos permiten abrirlos virtualmente. Correcto. O sea, algunos no necesitan nada, pero generalmente piden que se mantenga un cierto saldo en esa cuenta para poderlas abrir virtualmente, que si se abren en persona, pues entonces no tanto. Pero sí hay esa posibilidad definitivamente. Como también la hay, ya que estamos hablando de remotamente, Cornerstone, nosotros somos un banco hipotecario. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que hacemos son hipotecas y tenemos varios inversionistas, trabajamos con capital propio y capital de otras instituciones. Y entonces, en algunos casos, tengo uno cerrando esta semana, el señor no tiene que venir al cierre. Podemos cerrar con notario virtual y en otros casos podemos cerrar con poder. O sea que Magnífico, excelente. entonces, la diferencia, como digo, sin verificación de ingresos y no requieren reservas, ¿cómo se hacen esos programas? Lo que no requieren documentación ni de ingreso ni de empleo y básicamente lo que se hace es que se toma cuál sería el ingreso, el alquiler de ese inmueble que está comprando el extranjero y siempre y cuando cubra el pago de la hipoteca, incluyendo impuestos, seguros, mantenimiento, etcétera, entonces se califica. Y es si el inmueble está en una zona de vacacional, podemos usar ingresos a corto plazo. Este programa, es obvio, como están pidiendo menos, suelen requerir un enganche más elevado que en los programas que se verifica el ingreso y la tasa de interés suele ser un poco más elevada también. Después vamos con uno que ni siquiera averigua cuál sería el alquiler. Es una posibilidad también obtenerlo. Obviamente aquí tanto el enganche
como el pago mensual, como la tasa de interés sería más elevada. Con esto, les digo, era para darles como una generalidad de lo disponible, ya después que ustedes hablen con Marta Lucía o con María Clemencia, cualquier y toda pregunta que puedan tener específicas, con muchísimo gusto se las aclararía. Y espero tener mejor voz en ese entonces ya también. Claro que sí, muchísimas gracias. La verdad, básicamente las alternativas que hay son bastantes. Todo depende de la situación de cada uno de ustedes. Si quieren presentar más documentación, pues van a tener un interés más favorable. Si no quieren presentar tanta información, pues el riesgo para el banco sube. Eso es lo normal. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y estamos atentas a cualquier inquietud que puedan tener. Pueden programar con nosotros una reunión vía Zoom para aclarar o ampliar un poco la información y conocer específicamente el caso de cada uno de ustedes. María Clemencia. Muchas gracias por la participación. Lourdes, te agradecemos muchísimo. Diste datos claves que les va a permitir a las personas tener mucho mayor información de cómo pueden en este momento proteger su patrimonio, dolarizar su capital. Aprovechemos que en este momento en el mercado conseguimos unas ofertas increíbles de fin de año. Tomemos ventaja de este momento del mercado. Ya vimos las apreciaciones de las propiedades, cómo la finca raíz puede ser un mecanismo muy importante para mantener sus ahorros y aumentar su patrimonio neto. Entonces, acá estamos pendientes y gracias a todos.